Visor País, la nueva etapa de lo que en principio era por la izquierda, ahora con un ángulo un poco más amplio, pero por supuesto siempre conservando igual nuestro corazón bastante rojo y por supuesto a la izquierda. El asunto es una posibilidad de ofrecer una perspectiva un poco más amplia, observar el asunto en 360 grados, pero sin duda alguna con la preeminencia de un enfoque que nos permita generar una visión absolutamente alterna a lo que existe hoy en día en cualquiera de los programas que usted pueda visualizar tanto por redes como a nivel de las ondas hercianas, a nivel de radio, a nivel de televisión, a nivel de cualquier otro medio de comunicación. Este es el único programa que les va a permitir poder tener un enfoque crítico desde todas las perspectivas y sin ningún tipo de compromiso desde el punto de vista atado a circunstancias de vinculación estrictamente política de las grandes polarizaciones que existen en nuestro país. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con algunas informaciones, por supuesto, de las más relevantes que están en la agenda pública nacional. Y una de ellas la vamos a tomar del estímulo. Banco Central de Venezuela acaba de demandar a Dollar Today en los Estados Unidos. ¿De qué acusa, dice el interés que es parte del estímulo, el Banco Central de Venezuela a Dollar Today? Y esta es una información que rompe la línea temática de estrategia que había desarrollado el gobierno hasta ahora. El gobierno había fijado como línea de acción en contra de Dollar Today el hecho del desprestigio, el hecho de desmontar la validez de la información en relación fundamentalmente al valor de cambio, a la tasa de cambio que ellos fijan con base en una fórmula que ellos aducen, que se calcula a través del el intercambio de dólar y bolívar en Cúcuta, además también del cruce de una serie de elementos dentro de esta fórmula. Por supuesto, nosotros en principio estamos absolutamente en desacuerdo con esta fijación paralela del mercado negro, que además consideramos absolutamente especulativa. Ojo, todo control de cambio, todo control de cambio en el mundo genera una tasa paralela. Ahora, solamente en Venezuela existe una tasa paralela que en relación con el indicador oficial más alto puede cuatriplicar el monto de la tasa oficial más alta y además es variable y fluctúa según la demarcación de una página web que no tiene ningún tipo de vinculación orgánica ni pública, ni se conocen ni siquiera quiénes son los que hacen y transan la información en esta página. Y además tiene una postura política de oposición, pero absolutamente recalcitrante, extremista, vulgar. De hecho, la información que coloca este portal es generalmente producto de chismorreo, es producto de informaciones extraoficiales que la mayoría terminan siendo desmentidas por la realidad. Pero sin embargo, lamentablemente la gente cree en el indicador que fija Dollar Today como una referencia. Por cierto, últimamente está tan alto que ya han tenido que profundizar mucho más en una demarcación de cambio en efectivo que está 100 y tanto de bolívares por debajo de la tasa que se ha denominado tasa Dollar Today. Y el gobierno ha definido entonces una estrategia que ya no es el tratar de bloquear la página, que ya la bloqueó, el tratar de cercenar la posibilidad de que la gente acceda a la información de esta página, de desprestigiarla, de hacer análisis y comentarios en contra de la página, sino que ahora actúa legalmente en territorio de los Estados Unidos y la acusa de ser una página terrorista. Al final, insistimos, estamos totalmente en desacuerdo, evidentemente, con la estrategia de esta página en función de generar una demarcación que a todas luces es absolutamente desproporcionada en relación con el valor real de la tasa de cambio entre el dólar y el bolívar, pero dudamos realmente que la estrategia del gobierno surta algún efecto al tratar de demandar esta página en los Estados Unidos, cuando hay mayoría de los sectores de los Estados Unidos que estarán bastante de acuerdo con mantener una página de este tipo en función precisamente de una estrategia de desestabilización económica en el país.
Si podemos nosotros afirmar que hay algo que realmente desestabiliza la economía en el país, son dos cosas: las políticas del gobierno y esta página. Tenemos que darle responsabilidad al gobierno. El gobierno es el primer responsable de la situación económica del país, pero seguramente esta página se ha convertido, por ausencia de información transparente de nuestro país, de una fuente de información, especialmente en la tasa de cambio, y fundamentalmente por el hecho de que tenemos un retraso y tenemos una dificultad en lo que es el establecimiento de la tasa de cambio, al punto de que en Venezuela hoy existen 3 tipos de tasa de cambio, una cosa absolutamente inaudita. Además, tenemos una que va de 6.30 hasta 200, y por supuesto que en ese margen de especulación se puede, en río revuelto, ganancia de pescadores, y estos son unos pescadores, los de Dollar Today, que están precisamente metiendo su anzuelo en río revuelto. Así que bajo la responsabilidad proporcionada de cada quien según su lugar, el Estado, el gobierno en su responsabilidad, y estos especuladores financieros en su sitio también, pues lo que sí es verdad es que las estrategias no están siendo muy favorables y asertivas por parte del gobierno venezolano. Lo más seguro es que una medida económica certera en relación con el tipo de cambio sería mucho más eficiente que tratar de acusar a esta página ahora en el gobierno de los Estados Unidos para generar entonces otra diatriba más ante una jurisdicción que no tiene responsabilidad directa de los problemas económicos de nuestro país. Vamos a pasar a la siguiente información y la tomamos de El Nacional. Y esto es un poco cubriendo el hecho de que tuvimos 3 semanas fuera del aire haciendo los cambios necesarios para el programa. En esas 3 semanas, una de las informaciones más importantes fue precisamente las medidas implementadas por el presidente Maduro, precisamente en este ámbito económico. Y leemos del Nacional que el vicepresidente informa que empresarios aceptaron las nuevas medidas implementadas por Maduro. Bueno, lo primero es señalar que es difícil que los empresarios no acepten las medidas, porque en principio son medidas establecidas por el gobierno, implementadas por el Estado, y por supuesto que así no quieran, los empresarios tendrán que ejecutarlas. Ahora, lo que sí parece de buena voluntad por parte del comentario de Arriaza es el hecho de que los empresarios, específicamente en relación con el etiquetaje, el demarcaje del precio de venta al público, pues ha habido algún nivel de aceptación por parte de empresarios. Sin embargo, algunas cámaras comerciales han expresado su dificultad para la implementación de la medida. Ellos siempre, por cierto, hacen esto, generan razonamientos de por qué debe postergarse, buscando siempre ganar algo de tiempo en función del establecimiento de las medidas económicas que establezca el gobierno. Pero lo otro es, y quizás lo más importante, es el hecho de que más allá de que los empresarios acepten la implementación de las medidas, es si realmente estas medidas van a surtir algún tipo de efecto en la economía venezolana. Fíjense bien, hay algunos elementos de las medidas establecidas por el presidente Maduro que tienen sentido. Por supuesto, en el marco precisamente de un conjunto de medidas que podrían paliar de manera parcial entre el aumento de salario, entre el aumento de los ahora cestatiques bolivarianos, el marcaje de los precios, el hacer cumplir a las instituciones del Estado con lo que tienen que cumplir, que son las medidas de control en relación con los precios. O sea, es un poco más de lo mismo con una buena intención de ahora cumplirlo. Ahora, el asunto es que de fondo no se resuelve absolutamente nada, porque seguimos teniendo problemas fundamentales en escasez de divisas. No sabemos y no se expresa claramente de dónde va a provenir el nuevo ingreso de divisas por el presupuesto 2016. El presupuesto 2016 muestra más del doble de los bolívares del 2015, con un tercio menos de ingreso de dólares por parte del ingreso fundamental de petróleo, y el presupuesto no explica al final cómo se va a obtener mayor cantidad de dinero para poder solventar el asunto económico del país, sin que haya un incremento de la productividad del país, ni por parte de la empresa petrolera, ni por parte de ningún sector, estímulo del sector de las empresas del Estado o del sector privado. Al final, la gran dificultad que presentan estas medidas es que no se dice de dónde se van a obtener los recursos para poder obtener divisas, y tampoco hay un estímulo claro para que se generen las importaciones. El Estado no asume el monopolio de las importaciones, porque además, en verdad y de corazón,
podemos afirmar que este gobierno ha demostrado tener verdadera incapacidad para poder hacer eso, que podría ser una medida en el marco de un plan socialista, que por cierto no tiene absolutamente nada que ver con un asunto comunista. No, hay países que en el marco del neoliberalismo han planteado la posibilidad de medidas y han implementado medidas como esta. Pero el problema fundamentalmente no es ese, sino la incapacidad que está mostrando hoy el aparato de gobierno para poder generar la adquisición de las materias primas fundamentales o de los insumos para distribuirlos al sector privado para su distribución a nivel nacional. Por una parte, y por la otra tampoco satisface la cantidad de dólares necesarios a los sectores empresariales para que estos sean los que importen y distribuyan. Pero aún peor, no hay un saneamiento tampoco de ese sector importador, en donde hay muchísimas empresas de maletín, en donde hay muchos burócratas involucrados en el asunto, en donde hay nuevos ricos involucrados en el asunto, en donde hay sectores de la banca que también están involucrados en la posibilidad de acceder a las divisas y desviarlas. Uno de los graves problemas es que además de que hoy tenemos menos divisas que ayer, las pocas divisas que tenemos todavía se siguen yendo a cuentas en el exterior. Fuga de capitales, corrupción, responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno, responsabilidad de parte del sector privado, de la banca pública y privada. Y mientras no tengamos una clara superación de la impunidad en el país, seguiremos sufriendo los embates de la corrupción en nuestro país. Y seguiremos sufriendo el hecho de que al final el pueblo que vive de su trabajo sea el que pague las consecuencias de la mala gestión de gobierno y de la desidia y de la pésima voluntad de sectores que están viendo cómo extraen mucho más riqueza del país. Vamos a la tercera información que tenemos en lista. Vamos a ver la de Aporrea. La revolución bolivariana se declara en emergencia, anunció el presidente Maduro. Esto lo presenta el portal de aporrea.org y es un poco en el marco del anuncio de un nuevo golpe de Estado. Esto, por supuesto, es no solamente parte de la estrategia electoral del presidente Maduro, sino que lamentablemente es una estrategia electoral que está siempre montada sobre una posibilidad cierta. Hay un problema extraordinario y fundamental en relación con este tipo de denuncias, presidente Maduro. Tanto el magnicidio como el golpe de Estado han sido ya tan cacareados y tan repetidos de manera consecutiva que lamentablemente ya parece parte un adorno del discurso electoral y no se siente en la población venezolana como una denuncia real, aun a pesar de que pueda tener razones. Y esto es una recomendación, presidente Maduro. Cuando se haga una denuncia como esta en el marco de un discurso, lo mejor que se puede hacer, así como hizo recientemente mostrando algunas pruebas, es tratar de demostrarle a la gente esta permanente actividad por parte de sectores extremistas, opositores o de políticas ingresistas que estén pretendiendo generar algún tipo de inestabilidad en el país. Mientras tanto, es mejor mantener el silencio e ir buscando las informaciones necesarias, porque lamentablemente queda como parte de un discurso para poder agitar las masas de un sector bastante golpeado como consecuencia de la pérdida de popularidad del gobierno rumbo hacia las elecciones del 6 de diciembre. No favorece absolutamente en nada una afirmación como esta, como años antes que sí movilizaba para poder generar algún impacto favorable en el resultado de las elecciones. Y repetirlo, en verdad que termina siendo, sin ningún tipo de demostración concreta, termina siendo lamentablemente más de lo mismo y sigue desprestigiando el tema y nos puede pasar al final como el cuento de ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el muchachito volvía y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Todo el mundo corría, ya después de que no le creyeron más. Cuando el niño gritaba porque venía el lobo, nadie le estaba prestando atención. Ojalá, presidente Maduro, cuando usted realmente vea el lobo venir y esté el lobo en camino y grite que el lobo viene, la gente no se paralice pensando que usted ha vuelto a decir una cosa que no es así. Así que en verdad es a término de recomendación, porque creo que incluso para lo que es una lucha antiimperialista, para lo que es la lucha por la construcción de una visión de izquierda en el país, este tipo de afirmaciones no ayuda para nada. Vamos a continuar entonces con la siguiente información, y la siguiente información también la tomamos de aporrea.org,
son declaraciones de Zuleika Matamoros. Ahí bueno, aparezco porque yo también estuve en parte de la rueda de prensa, pero fundamentalmente es una rueda de prensa hecha recientemente por Marea Socialista, en donde la candidata por el circuito 2 del municipio Libertador, una de las pocas, por no decir que la única candidata en Caracas, en el municipio Libertador que nos queda otra candidata en el circuito número 3 del estado, Miranda Fresia y Pinza, que va por la tarjeta de Juan Bimba. En el caso de Marea Socialista en el municipio Libertador queda Zuleika Matamoros por el circuito número 2 por la tarjeta de Poder Laboral, y Zuleika Matamoros hizo unas declaraciones bastante relevantes en relación con la situación hoy de la Asamblea Nacional y lo que representa la Asamblea Nacional el día de hoy. Una Asamblea Nacional silente, una Asamblea Nacional que tiene un presidente habilitado, que además tiene la condición de poder seguir legislando, que además prometió a un pueblo legislador, que dijo que el pueblo iba para la Asamblea, y hoy simplemente está absolutamente paralizada la Asamblea Nacional en relación con la crisis que vive el país, y no hace ningún tipo de pronunciamiento, pero además no hace leyes, no hace contraloría, no fiscaliza, y sin embargo, parte importante de los diputados que forman parte de esa Asamblea Nacional hoy están aspirando a repetir a la Asamblea Nacional. En verdad, discúlpenme, pero esos diputados que no hicieron nada durante estos 5 años y que van a pedirle su voto, tanto de oposición como de gobierno, son unos cara de tabla. Y utilizo esta frase de cara de tabla, por cierto, que no es exclusiva de Diosdado Cabello de Por el Mazo Dando en su sección, porque Diosdado se copió de la sección de nosotros en Canal I de Cara o Sello. Debo decirlo sonrientemente porque al final no es una cosa nada trascendente. Pero para que se entienda que esta frase de cara de tabla y el cara de tablismo y el cara de tabla de oro que nosotros implementamos en aquel momento en el programa de Canal I, fue tomado en derecho de autor compartido por parte de la gente de BTV para este programa, pero no tiene derechos exclusivos. Y en este sentido, incluso diputados que pasan por ese programa y diputados que están en este momento de oposición y de gobierno tratando de buscar su voto, se merecen estar en una sección de el cara de tabla de oro, tratando de pedir el voto a la gente para volver a hacer nada. Y eso es lo que hoy Zuleika Matamoros de Marea Socialista, a través de la tarjeta de Poder Laboral en el circuito 2, está denunciando la necesidad de que el pueblo venezolano adquiera conciencia de incorporar a gente que esté dispuesta a luchar por aquellos que viven de su trabajo, a luchar por aquellos que no tienen voz, a generar los espacios necesarios para que la asamblea realmente sea de la gente. ¿Y por qué no? Para que eso del pueblo legislador se transforme en realidad a través de un sistema refrendario de elecciones establecido en la Constitución, en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana, en lugar de estar sometiendo a discusiones estériles leyes que muchas veces no aportan absolutamente nada al venezolano. ¿Por qué no poner a la discusión de los venezolanos los temas reales para legislar y que la gente además termine refrendando las propuestas legislativas? Vamos entonces a cerrar el día de hoy con la quinta información. Esta información la tomamos a Porrea. La fiscal Luisa Ortega dice que el Ministerio Público nunca presionó al fiscal Franklin Nieves. Franklin Nieves es uno de los fiscales que acusó a Leopoldo López y que ahora, a través de un video transmitido por un portal venezolano desde los Estados Unidos, denuncia presiones por parte de la Fiscalía en relación con el hecho de haber tenido que forjar pruebas para poder hacer que Leopoldo López fuese condenado por la justicia venezolana. Varias cosas en este sentido. Recuerdo un poco a Shannon y a Diosdado Cabello en Haití. En aquel momento advertimos que parte de las negociaciones con Shannon era garantizar la libertad de todos los presos políticos, y esto se había cumplido parcialmente. Habían liberado a algunos, por supuesto que la rosca más difícil era Leopoldo López. Vamos a ver si quizás entonces esta acción facilita el hecho de la justificación de la liberación y el cumplimiento de las solicitudes de Shannon a Diosdado Cabello. Pero por otra parte, tengamos cuidado en confiar en declaraciones de alguien que se prestó para una cosa y después declara que se siente presionado para seguir haciendo otras cosas que le están pidiendo. En verdad que al final estos voceros de cuestionamientos éticos son más antiéticos de lo que ellos mismos están tratando de acusar. Hasta aquí
nuestra primera versión de Visor País, agradeciendo muchísimo el apoyo, la preocupación que han mostrado algunos que no sabían que estábamos en una fase de reproducción del programa. Ahora, bueno, nuevamente los martes de 9:30 a 10 de la noche a través de Ver TV, retransmitido en aporrea.org, y pendientes que estaremos difundiendo mayor información y más análisis desde este espacio. Un abrazo del tamaño de la patria grande.